del curso de componente práctico de electromagnetismo. Estamos aquí, digamos, en cumplimiento de lo establecido, pero pues no de la misma manera. Todos sabemos que estamos en una situación un poco complicada en nuestro departamento, pero nada, la oportunidad de poder hacer las cosas de la mejor manera siempre se dan, y pues este componente lo van a tomar de nuevo virtual, ¿cierto? El componente se divide en 3 sesiones. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de la práctica? Voy a hacer mi presentación, vamos a indicar pues, las normas de seguridad que siempre se establecían en el laboratorio. Esta vez no las vamos a establecer, no tenemos la bata, no tenemos pues los requerimientos. El link de asistencia me lo salté, pues porque en la presentación no tengo el acceso al chat, entonces mejor lo distribuí. La estructura del informe, la explicación de la práctica 1, 2 y 3, que hace parte de la sesión 1, y el desarrollo de la práctica 1, 2 y 3. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Yadi Milena Camacho, soy licenciada en Educación Industrial de la UPTC, soy ingeniera electrónica de la UPTC, especialista en automatización industrial y magíster en educación del Tecnológico de Monterrey. Pero más que esos títulos académicos, que yo pienso que hacen parte de nosotros, pero no nos definen a nosotros, es que creo firmemente pues, que la educación es el camino, y estoy convencida plenamente que los conocimientos y las habilidades pues no es lo más importante, solo suman, y lo que realmente importa y multiplica es la actitud. Soy una persona honesta y amo servir a los demás, pero lo más importante es que trabajo cada día por ser un mejor ser humano. Bueno, mi contacto de WhatsApp, porque no tengo todos los contactos, a los estudiantes que no les llegó mi mensaje es porque definitivamente al matricular no dejaron un número correcto, y de ahí parte la importancia para que un tutor pueda hacer un buen trabajo y se pueda comunicar con ustedes. Entonces, siempre es muy importante que cuando les pidan sus datos en formularios, en todo eso, dejemos bien, porque a veces un solo numerito marca la diferencia. ¿Listo? Mi Skype es yadi.camacho y mi correo es yadi.camacho@unad.edu.co, o el correo interno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estas 3 sesiones? En un principio el director pues, nos dijo que debíamos darle estos horarios, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Que aquí debemos ser como muy flexibles. Vamos a hacer aquí la sesión 2 y sesión 3, bueno. Vamos a hacer esas sesiones en estos horarios, ¿sí? Pero obviamente la universidad entiende que estamos viviendo situaciones, pues, a las que nos tenemos que amoldar. ¿Cuál es la idea? Que nosotros hacemos esas sesiones. Si el estudiante, pues, realmente no puede asistir, va a tener el acceso a la grabación y va a tener un tutor que le va a estar apoyando, pues, en la medida que el estudiante lo necesite. Para eso, pues, vamos a usar, para los medios de retroalimentación, ustedes tienen este grupo en Teams, ¿cierto? Aquí voy a crear las sesiones, la sesión 2, la sesión 3, pero ahí también pueden dejar inquietudes, podemos participar, o sea, es un grupo completo en el que todos están, porque es con el correo institucional. Tenemos el entorno creado para el componente práctico de electromagnetismo, donde les hago la siguiente solicitud urgente, y es que por favor ingresen a ese entorno, porque de lo contrario no activan el componente, no se encontrarían inscritos activos en el componente. Entonces, en ese foro yo tengo, o sea, no se les habilita el entorno de evaluación, el entorno de entrega, siempre y cuando no ingresen. Tengo hasta el momento 18 estudiantes de 40 aquí en este entorno. Entonces, hoy lo primero que deben hacer, por favor, es activarse ahí en ese curso. ¿Listo? El medio, bueno, voy a estar disponible en WhatsApp. Yo siempre estoy conectada en WhatsApp y en Skype.
¿Qué les digo? Pues que a cualquier hora tampoco, ¿sí? Porque lo que pasa es que tengo 290 estudiantes de un curso básico, pero no, yo siempre estoy dispuesta en miras de que los comprendo y más que transmitir conocimientos, un tutor virtual es un apoyo, ¿cierto? Es alguien que le brinda las estrategias, las herramientas y el apoyo. Entonces, eso soy yo para ustedes. ¿Algo más? Bueno. ¿Cuáles son las generalidades de este componente? Bueno, el componente se va a realizar virtual, ya no hay vuelta atrás, a través de simuladores, pero a mí a manera personal no me parece, digamos, tan mala la situación. ¿Por qué? Es importante que nosotros podamos fundamentar de la mejor manera en el curso como tal electromagnetismo. ¿Por qué? Yo veo ahora que la mayoría de estudiantes se enfocan solo en hacer una entrega de la actividad, pero no estoy viendo que haya una asimilación de contenidos y eso es delicado, ¿sí? Es delicado para nosotros como profesionales. Pero nada, lo que yo les digo siempre, la actitud multiplica, ¿cierto? Y la disciplina vence la inteligencia. Entonces, aquellos estudiantes que siempre perseveran, alcanzan, ¿sí? De una o de otra forma. Nosotros tenemos que ser responsables ya en un semestre, como en el que ustedes están, yo creo que están entre cuarto, quinto semestre, no sé si hay más atrás, más adelante, pero ya es un momento en el que debemos fundamentar nosotros como profesionales en miras de que podamos hacer un buen trabajo, pues cuando nosotros terminemos ya con nuestro título profesional, ¿cierto? Pero siempre les digo que más que todo eso es las actitudes que nosotros tengamos para hacer las cosas, el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, todas esas cosas también hay que irlas trabajando. Bueno, este curso tendrá el acompañamiento del tutor durante 1 hora, que es el tiempo que, digamos, que demandamos según el director, pero que el otro tiempo se va a ir viendo reflejado en las retroalimentaciones y en la construcción y el tiempo que vaya necesitando cada estudiante, digámoslo así. Ya tienen las herramientas, tienen, no las herramientas, sino los contactos. Estoy en Skype, estoy en WhatsApp, estoy en el grupo de Teams y estoy en el campus. Entonces, aquí realmente lo que hay que colocarle es la acción. Yo sé que ahorita están con sus cursos, pero entonces la fórmula es darle un tiempo a cada cosa, ¿cierto? Y cumplir esos tiempos en miras de que puedan sacar sus cursos adelante. Les quedan realmente mes y medio, ¿cierto? De actividades, entonces hay que darla con toda, hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda, pues para tener muy buenos resultados. Yo lo único que trato es de motivarles de verdad que las cosas se pueden hacer, ¿sí? Se puede cumplir, se pueden aprobar los cursos y se puede aprender. Los cursos de la UNAD están muy estructurados. Lo que pasa es que a veces nos dan, o bueno, también por los compromisos, uno comprende. Yo la verdad admiro demasiado a los estudiantes que hacen este trabajo y de estudiar y fuera de todo de trabajar y tener sus familias. Y nada, los resultados se dan y en la medida en la que nosotros luchemos por nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es lo principal? Pues tener el objetivo, ¿cierto? Tener el compromiso y cumplir ese compromiso que fue al matricular el curso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que vayan fundamentando también en su curso. ¿Por qué? Veamos que este componente tiene una ponderación de 125 puntos, ¿cierto? Y ese examen final también. Entonces, si hacemos bien este componente y el examen final, y las actividades, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de tener una muy buena valoración, ¿cierto? O ya el estudiante que vaya muy mal en sus actividades tiene una ventaja, digamos, al hacer un buen componente. ¿Por qué les decía que a mí no me parece tan mala idea lo del componente virtual? Es porque yo veo que cuando vamos a los laboratorios, siempre son 2 estudiantes nomás los que trabajan, ¿cierto? Se presenta un solo informe, yo siempre veo que unos toman datos, otros, y finalmente hay unos que nunca
no asimilan. Entonces, el hecho de que sea un laboratorio individual, simulado, la simulación uno piensa que uno no aprende, pero sí aprende. Cuando uno hace las cosas bien hechas, uno conceptualiza, ¿cierto? Y también, digamos que estas son experiencias que si hay el tiempo, las pueden hacer sencillamente en sus casas. Pero como no hay el tiempo, pues no creo. Listo, aquí en la UNAD todo es tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces acá ustedes ven, este es el campus, está el foro de componente práctico, ahí van a ingresar y van a colocar sus dudas o sus preguntas puntuales, digamos, o van a redactar un correo interno, ¿sí? Aquí van a encontrar la guía y aquí van a hacer la entrega, ¿sí? Pero si ustedes no ingresan a ninguno de esto, no se va a habilitar para ustedes. Listo. ¿En qué consiste? En hacerle una entrega formal con una portada, con una tabla de contenido, con objetivos, como entregan un trabajo normal, introducción, marco teórico, procedimiento, conclusiones y las referencias bibliográficas. Se entrega un solo trabajo de las 3 sesiones, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Vamos a ver las generalidades del componente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran decir? No, señora. Ok. No, señora. Listo. Entonces, el curso de electromagnetismo, pues nosotros sabemos que es donde podemos ver como la realidad de la física, ¿cierto? Y cómo ha sido desarrollada, pues gracias a todos esos experimentadores que analizaban esos efectos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Entonces, la justificación para este curso es que la UNAD se encamina por la formación de calidad educativa para los estudiantes a partir del desarrollo de habilidades en los procesos científicos y tecnológicos de vanguardia. Este curso permite explicar esos fenómenos naturales relacionados con el campo de la física con el fin de que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar datos experimentales. Ustedes se van a dar cuenta que en la práctica 1, digamos que no es que sea tan complicada, sino que se cambian los valores, entonces ese cambio de valores les permite analizar qué pasa con ciertas variables y ahí es donde se fundamentan los conceptos. ¿Listo? De la misma manera, pues desarrolla esa capacidad de analizar datos experimentales, plantear hipótesis, contrastar modelos a partir de resultados con los cuales sacará conclusiones y observaciones que serán plasmados en informes de laboratorio. Un solo informe por estudiante de las 3 sesiones. Listo. El propósito, pues obviamente, es contribuir al desarrollo de las habilidades de pensamiento en los estudiantes mediante la apropiación, pues, de nociones que ya traen del curso, ¿cierto? Porque aquí venimos a aplicar conceptos, pero si no hemos hecho las cosas de la mejor manera y hemos entregado actividades por entregarlas, pues es un buen momento como para indagar en unas cosas y en otras y poder afianzar. Entonces, el estudiante que mande a hacer el componente, pues está perdiendo la oportunidad de aprender. Y finalmente, cuando uno vaya a obtener ese título, pues uno va a pasar penas y las penas las pasas uno mismo, ¿cierto? Entonces, nada, hacer las cosas pues en el momento, de la mejor manera, programado, y ustedes saben que en las guías siempre nos dice qué hacer. O sea, aquí una guía está muy bien realizada, lo que pasa es que hemos perdido como esas ganas de leer y de interpretar y de hacer los seguimientos, entonces queremos las cosas como muy rápido, pero nada, yo sé que lo vamos a hacer de la mejor manera. Listo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, ya sabemos que es estudiar esos fenómenos naturales relacionados con el electromagnetismo a partir de qué aplicaciones experimentales. Las metas, lograr desarrollar habilidades relacionadas con el electromagnetismo en el contexto real a partir de aprendizaje práctico. Este aprendizaje práctico, pues es un aprendizaje en un simulador, ¿cierto? Pero que si nosotros vamos y montamos los circuitos, lo que les digo, aquí todos tienen la oportunidad de hacerlo. En el laboratorio yo veía que 3 o 4
grupos de 3 o 4, siempre 2 no lo terminan haciendo. Y el informe siempre termina haciéndolo 1. Entonces, digamos que los informes acá son un poco más reducidos, pero está válido, digamos, por la situación, también nos toca. Listo. Bueno, las competencias. El estudiante reconocerá los principales conceptos y leyes de la electrostática, como campo eléctrico, potencial eléctrico, sus aplicaciones. Analizará conceptos del campo magnético y su influencia en una gran cantidad de aparatos o dispositivos, como son las brújulas, los imanes, los ciclotrones, los motores. El estudiante solucionará situaciones en contexto donde se abordan las ondas electromagnéticas. Bueno, aquí van a aplicar todo lo que están viendo en cada una de sus actividades, ¿sí? ¿En qué consiste la práctica 1? O sea, lo de la sesión del día de hoy es esta, donde son 3 experimentos. La otra sesión, que es de hoy en 8, hablaremos de estos otros 3 experimentos y en 15 días hablaremos de estos otros 3 experimentos. ¿Qué es lo importante? Que antes del 29 de noviembre el trabajo esté consolidado, o sea, es el día que cierra ese entorno de entrega en la plataforma. Entonces, por eso les digo, es importante que distribuyan su tiempo. Listo. Entonces, el experimento de hoy, el 1, va a ser un montaje de circuitos serie paralelo y mixto, que ya todos me imagino que conocen como la funcionalidad, qué características tiene cada uno de esos circuitos, ¿cierto? Y vamos a verificar valores dependiendo de esa forma como se conectan los circuitos y se va a comprobar la ley de Kirchhoff en un circuito. El experimento 2, ya venimos a hacer un circuito RC, alimentamos con una señal de onda cuadrada que proviene de un generador y a través de cuya resistencia interna se carga y descarga el condensador. Ese voltaje entre placas del condensador se aplica al osciloscopio. Entonces, todos estos son conceptos que ya manejamos, sino que aquí sencillamente pues los vamos a repasar. Y en el experimento 3 es un circuito RC donde se mide la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en un capacitor. ¿Listo? En la práctica 2 vamos a revisar lo que es el campo magnetostático, materiales y dispositivos magnéticos, todo lo que es el campo magnético generando un campo eléctrico, el campo magnético alrededor de un alambre recto y largo, el campo magnético generado por una bobina. Entonces ahí ya vienen las leyes, ¿cierto? Que ya son las que deben estar recorriendo, digamos, en las entregas del curso. Y la práctica 3 es todo lo referente a inducción electromagnética. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Verificar los conceptos de la ley de Ohm para la sesión de hoy, verificar la ley de Kirchhoff, medir el tiempo característico de un circuito RC e investigar la relación que hay entre ese flujo de carga y el tiempo que tarda la energía eléctrica en forma de campo en una región adecuada, ¿cierto? Como un capacitor. Entonces, aquí vienen una serie de conceptos que nosotros ya sabemos, pero que es importante como consolidarlos para el desarrollo de la práctica, ¿cierto? ¿Qué es una corriente eléctrica? Pues es cuando las cargas se ponen en movimiento por unidad de tiempo a través de un área, ¿cierto? Sentido de la corriente, pues es el movimiento real de esos electrones del polo negativo al polo positivo de la fuente. La intensidad de corriente es la cantidad de corriente que pasa por una sección del conductor en unidad de tiempo. Ya lo definimos como un delta Q sobre un delta T. Las unidades es supremamente importante que nosotros sepamos que un amperio se define como un coulomb sobre un segundo, ¿cierto? Y sus múltiplos, miliamperio, que es por 10 a la menos 3, y microamperio, que es por 10 a la menos 6. Estos son conceptos que a nosotros como ingenieros electrónicos ya no se nos pueden, digamos, salir de nuestro contexto, ¿cierto? En qué unidades se da la corriente, en qué unidades se da el voltaje, en qué unidades se da la resistencia. Todo esto es ya fundamental para nosotros, por eso de ahí la importancia de hacerlo
despacio y bien realizado. Bueno, las fuentes de corriente eléctrica son las fuentes o generadores, las que son capaces de mantener la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. ¿Qué es la potencia de un generador? Nosotros sabemos que potencia, desde física, es el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las diferentes formas, digamos, de la estructura de la potencia. Los métodos para hallar las leyes de Kirchhoff, que es las leyes de mallas y las leyes de nodos. ¿Qué dice la ley de mallas? Que establece que la suma algebraica de las tensiones, o sea, siempre cuando hablamos de mallas, nosotros recorremos la malla y aplicamos extensiones, ¿cierto? En una trayectoria cerrada, en una red plana, es cero. La sumatoria de esas caídas de tensión es cero. Esta ley es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Y la ley de nodos es cuando nosotros ya manejamos corrientes, ¿sí? Establecemos que la suma algebraica de las corrientes que concurren a un nodo de una red plana o no plana es cero, ¿cierto? Las que entran es igual a las que salen. ¿Qué es el capacitor? Nosotros ya sabemos que es un dispositivo que almacena carga eléctrica, que también sirve de filtro, obviamente, pero en este caso lo vamos a manejar como un elemento almacenador de carga. Una forma antigua de un capacitor es el recipiente de Leyden. Los capacitores están integrados por dos placas conductoras separadas por aire u otro material aislante conocido como dieléctrico. Entonces, digamos que a grosso modo esto es la terminología que se va a manejar en esta práctica. Entonces, es importante saber cómo funciona el circuito, ¿cierto? Cuando uno carga un condensador y cómo funciona ese tiempo característico, el tau, que se define como el valor entre la resistencia y el condensador, ¿cierto? Entonces, para esa RC más pequeña se necesita un instrumento con el que se pueda medir intervalos de tiempo menores que un 0.1 segundo. Entonces, este instrumento es el osciloscopio. Aquí, digamos, ¿en qué radica la diferencia de este laboratorio? En que cada estudiante puede usar el programa de simulación que quiera, el que esté acostumbrado a usar. Ahorita más adelante, a mí últimamente me parece interesante y muy sencillo, no sé si ya lo estén usando, el Tinkercad, yo creo que sí, ya lo están usando, pero nada, lo pueden hacer en Circuit Maker, en Simulink, en el que quieran. Pues la idea es que pues tengan claro el circuito y qué es lo que van a obtener en el circuito. Listo. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que a través de las placas del condensador, ¿cierto? Mientras se carga y descarga a condición de que se tenga un interruptor, ¿cierto? O no, que se puede abrir y cerrar alternadamente y rápidamente, este interruptor se puede lograr alimentando el circuito con una señal cuadrada, o sea, va a ser un generador de señales. Nosotros vamos a trabajar acá, ¿cierto? Entonces ya no podemos con la corriente directa porque nosotros lo que vamos a manejar es los ciclos de una señal. Listo. ¿Qué es importante? Pues repasar ese código de colores, que nosotros sepamos cómo se mide el valor de una resistencia, pero pues eso a manera de conceptos. Las leyes de Kirchhoff, nosotros sabemos que la ley de Ohm se puede dar por el triángulo, ¿cierto? Donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿En qué unidades se da el voltaje? En voltios. La corriente se da en amperios y la resistencia se da en ohmios. Entonces, esto es una cantidad directamente proporcional, ¿cierto? Porque al aumentar una, aumenta la otra. Esto es una cantidad inversamente proporcional, ¿cierto? Porque al aumentar una, disminuye la otra, ¿cierto? Entonces, es importante que repasemos y tengamos claro porque lo vamos a usar acá. Entonces, aquí está la ley de mallas y la ley de nodos que nos dice, pues nosotros ya sabemos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen y la suma de las caídas de tensión en una malla es igual a 0.
Vamos a repasar las características de un circuito serie, de un circuito paralelo, ¿cierto? ¿Cuál es la característica principal de un circuito serie? Pues que la corriente es la misma, ¿sí? Y van a haber varias caídas de tensión. Esta tensión se va a distribuir, digamos que es la característica importante. Y la característica importante en un circuito paralelo es que la tensión es la misma en cada una de las lámparas. Lo que va a cambiar es la corriente dependiendo del valor de las resistencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Ok, todo esto ya lo sabía. Bueno, ¿qué pasa en un circuito serie? Como les dije, entonces vamos a ver, dependiendo del simulador, lo único que nosotros hacemos, uy, el computador, bueno, es conectarlas en la terminación de una con el inicio de la otra, ¿cierto? Así es que se conectan las resistencias en serie. Cuando conectamos resistencias en paralelo, usamos los mismos puntos de inicio y los mismos finales. Nada, esto es un circuito serie. Repasar qué es un circuito paralelo. Este punto va a ser común, ¿cierto? Y la tierra va a ser común. Entonces, van conectadas a los mismos puntos. El voltaje es el mismo, la corriente es la que varía. Recordemos que para medir la corriente en un circuito serie, tenemos que abrir el circuito y colocar acá, en este caso van a colocar el multímetro, ¿cierto? Porque va a ser simulación. Entonces van a tener que abrir y colocar el multímetro en los puntos donde quieran. Bueno, en el circuito serie es la misma corriente. Y en paralelo van a tener que, para medir el voltaje en cada uno, ¿cierto? Y determinar la corriente. Esto es un circuito mixto, nosotros ya sabemos. Es la mezcla de resistencias en paralelo, resistencias en serie. Acá están en paralelo, luego quedan en serie, dos en serie, quedan estas dos en paralelo y luego quedan todas en serie. El condensador, bueno, sabemos que sirve para filtrar, pero en esta práctica nosotros vamos a usar, sabemos que es un dispositivo pasivo y que es capaz de almacenar energía sustentando en un campo eléctrico. Este es el símbolo y en la simulación vamos a tener claro que este es el ánodo y este es el cátodo, ¿cierto? Bueno, esta es la resistencia interna de un capacitor. Entonces, tiene un valor que equivale a 5 veces la constante de R por C. Entonces, ahí es donde vamos a tener que analizar esos diferentes valores que nos van a solicitar. Entonces, lo dejo ahí a manera de que tengan la información. Bueno, ya sabíamos que el primero es el montaje de circuito serie, paralelo y mixto, la medición de la corriente y la diferencia de potencial comprobando la ley de Kirchhoff. El segundo es un circuito RC alimentado. Entonces vamos a tomar un generador de señales, le vamos a colocar una onda cuadrada y vamos a ver qué pasa con esa resistencia interna, se carga y descarga, y vamos a revisar el voltaje entre las placas del condensador con el osciloscopio. ¿Listo? Y el circuito RC va a ser la medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en un capacitor. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, digámoslo así? El estudiante debe desarrollar los siguientes 3 experimentos de la práctica 1, donde se recomienda seguir estos pasos. Leer cada experimento para entender su contexto, repasar las temáticas relacionadas, pues eso ya yo creo que queda claro, ¿cierto? Desarrollar paso a paso cada experimento de acuerdo a la guía. Entonces, lo primero van a ser montaje de un circuito serie paralelo y mixto. Entonces, lo primero es escoger el simulador con el que uno se sienta más cómodo, ¿listo? Con el que uno maneje. Y si quiere uno indagar con el Tinkercad, pues también es muy sencillo. Yo les envío un video de
bueno, ahora ya no, sí se puede crear la cuenta, abren una cuenta, pero igual con el correo del inmediato uno puede entrar o por Face o inmediatamente uno puede entrar con sus cuentas. Y es muy, muy sencillo. Bueno, realizar el montaje que vamos a hacer. Tenemos una batería, aquí lo vamos a hacer con una batería y tenemos 3 resistencias. Entonces, ¿qué les dicen? Determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para los resistores. Entonces, ustedes eligen sus resistencias y revisan de qué valor las quieren colocar, ¿cierto? Porque en los simuladores la resistencia sale así y uno le coloca el valor. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Determinar qué colores debería tener la resistencia para tener ese valor. ¿Listo? Entonces ahí, por eso les dejé el cuadrito, pues para recordarles. Entonces aquí les dicen que van a tomar una resistencia de un valor y aquí el valor del voltaje que van a determinar. Luego les dicen calcule el valor del voltaje utilizando el multímetro y calcule el valor teórico de la corriente. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Ohm, calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Y ahora nos dice compare los resultados teóricos con los resueltos prácticos del simulador y explique las diferencias en esos resultados. Luego vamos con un circuito en paralelo, que es muy sencillo. Igual determine manualmente los colores de cada resistencia y calcule el valor de la corriente. Esto es un ejercicio muy sencillo. Calcule el valor teórico del voltaje del total del circuito, calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia, compare los resultados teóricos con los resultados prácticos. Ahora viene un circuito mixto, lo que yo les decía, estas dos están en paralelo y así sucesivamente seguimos trabajando, pues si queremos hacer el análisis del circuito. Pero aquí pues lo que vamos a usar es instrumentos de medida, ¿cierto? Vamos a ver para hallar las corrientes, para medir, vamos a usar amperímetros y voltímetros o los multímetros dependiendo del software de simulación. Y les dice, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores, calcular el valor de la corriente y del voltaje utilizando el multímetro. Este laboratorio es exactamente el que se hacía allá en la práctica. Sencillamente ustedes consiguen una batería y colocan las resistencias en el protoboard, miden las corrientes con un multímetro, si lo desean hacer así. Digamos que la práctica tampoco es complicado. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a colocar los datos, a registrar, casi que no encuentro la palabra adecuada, a registrar los datos en esta tabla para los circuitos, para el circuito mixto, ¿cierto? Y calcule el valor teórico de la corriente y del voltaje de cada resistencia. Cuando hablamos de teórico, hablamos de aplicando nosotros la ley de Ohm, ¿cierto? Y cuando hablamos de simulado o práctico es el que nos arroja el multímetro ahí, en la simulación. Calcular el valor teórico del voltaje total y de la corriente total del circuito. Compare esos resultados teóricos con sus resultados prácticos. Bueno, experimento 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un circuito RC. Alimentamos con la señal de una onda cuadrada proveniente de un generador, ¿cierto? A través de cuya resistencia interna, esta resistencia, que es la del generador, se carga y descarga el condensador. El voltaje entre las placas del condensador se aplica del osciloscopio. Simula el circuito que se muestra y que se alimenta con una señal de onda cuadrada. Entonces, ustedes definen esa señal, ¿cierto? A través de la resistencia RG, carga y descarga el condensador. Listo. ¿Qué les dicen? Luego ahora les dicen, utilice un condensador de 10 microfaradios y 100 microfaradios. Lo colocamos por simulación. Si fueran real, pues los compraríamos de ese valor, ¿cierto? Y una resistencia de 50 ohmios y 100 ohmios.
La frecuencia de esa onda cuadrada puede estar entre 100 Hz y 2 kHz, lo cuadramos nosotros ahí en el generador de señales, o superior con valor máximo. Aquí es donde viene esa observación de qué pasa y al hacer esas variaciones, ahí es donde podemos tomar conclusiones para anexar a nuestro informe. Entonces, luego nos dice que con esa resistencia adicional, ¿cuál es la nueva respuesta de carga y descarga? Entonces, ustedes van a tener que analizar la primera que hicieron con la siguiente, adicionándole esa resistencia. Luego, al circuito de esa figura, añada un condensador en serie, o sea, vamos a ver cómo se comportan esos condensadores en serie, ¿cierto? Los condensadores, al igual que las resistencias, tienen un comportamiento de si se conectan en serie o en paralelo. Determine el valor del condensador equivalente y verifique ese comportamiento de la respuesta de carga y descarga. A ese circuito añada un condensador en paralelo, determine el valor del condensador equivalente y verifique el comportamiento. Entonces aquí vamos a ver es cómo se comportan las capacitancias en serie y cómo se comportan las capacitancias en paralelo. Esto es sencillo, no se dejen como... ¿Qué es lo importante? Que este fin de semana ojalá pudieran sacar esta práctica para que no se les llegue a acumular las otras. Esto no se demoran, yo creo que más de 1 hora haciendo esta práctica. Entonces yo pienso que esa es la fórmula. Y pues si hay dudas, si hay inquietudes, pues ya saben usar los medios que están. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan culminar y entregarme esa primera práctica en 8 días por el correo interno, ¿sí? Para yo poder ir retroalimentándoles, revisándoles, para que en el momento en que ustedes entreguen un informe, lo hagan perfecto y ustedes puedan obtener esos 125 puntos. Esa es, digamos, la dinámica a la que es mejor trabajar. Porque si entregan un solo informe al final, pues no van a tener la oportunidad de una retroalimentación y de que puedan obtener esos 125 puntos, digámoslo así, por si hay errores. Listo. El último experimento les dicen que es un circuito RC, ¿cierto? Vamos a medir la carga eléctrica y ese tiempo, ese tau que tarda en almacenarse la energía en un capacitor. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que ajuste adecuadamente el circuito como se muestra. El amperímetro, ¿cierto? Es el que va en serie, pues, por eso abrimos el circuito. El capacitor y la batería deben conectarse en el orden adecuado. Veamos las marcas, aquí les explican positivo y negativo en los componentes del circuito. La placa positiva del capacitor debe conectarse a la terminal positiva de la batería. Si las conexiones se invierten en el capacitor, ¿qué pasaría en la práctica? Pues explota, ¿cierto? Porque el capacitor sí tiene polaridad, al no ser que sea de los de lenteja, ¿cierto? Las resistencias no tienen extremo positivo o negativo. O sea, ese es un concepto que nosotros ya tenemos que manejar. Listo. Ahora nos dice que registre esos datos en la tabla 4, ¿sí? Los valores del voltaje, la batería y del capacitor. Luego nos dice que monte el circuito, que encienda la fuente y que registre cada 5 segundos los valores solicitados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros ponemos a simular, contamos 5 segundos, paramos, contamos 5 segundos, paramos y así para analizar esos valores y poder tomar, para poder registrar esos valores. En esta tabla es donde vamos a registrar. Entonces, estos son los tiempos, la corriente en la resistencia, ¿cierto? El voltaje en el condensador, la corriente en la resistencia 2 y el voltaje en el condensador 2. Y todo esto, pues obviamente se puede comparar con los valores reales. Dice, describa con sus palabras por qué la corriente inició en un valor máximo y descendió hasta 0 mientras el capacitor se estaba cargando.
Compare los datos obtenidos para cada resistencia y explique la función de la resistencia en el circuito. Empleando los datos de la tabla, dibuje 2 gráficos para que la corriente eléctrica en función del tiempo. Calcule esa carga del condensador, ¿cierto? Empleando el valor usado de la capacitancia y la diferencia de potencial medida en la fuente. El estudiante debe resolver, con base en esas gráficas de la corriente eléctrica contra el tiempo, qué conclusiones y observaciones puede obtener de esa experiencia y describa cómo un condensador es capaz de cargarse y descargarse en tiempos iguales. ¿Podría dársele algún uso a este comportamiento? Este sistema tiene múltiples aplicaciones y consulte alguna de ellas. ¿Listo? Cuéntenme hasta ahí. ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Las Cuéntame. resistencias pueden ser las que uno quiera o tienen que ser algunas específicas? No, las que tú quieras. Ah, bueno. Sí. Voy a mostrarles un informe base de cómo deben quedar las cosas, ¿sí? Como para que tengan idea. Pero antes de eso quiero mostrarles, es que tengo tantas ventanas abiertas. Bueno, quiero mostrarles el protocolo de prácticas. A ver si yo les puedo mostrar. Ah, no, este es el mismo, ¿cierto? Este no es. Quiero mostrarles es otra cosa. Bueno, entonces estamos viendo el informe, lleva una introducción. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, va nuestro circuito, la tabla, ¿cierto? Para poder comparar los resultados, el voltaje teórico, el voltaje simulado y el porcentaje de error. Va el circuito, esto es en Simulink. Entonces ahí les registra, les genera un enlace. Van los datos manuales de la ley de Kirchhoff para poder comparar. El circuito paralelo, igual va la tabla, va el circuito, ya sea en Circuit Maker. Aquí él me arroja un enlace que yo lo puedo pegar para ver el circuito y el circuito mixto, ¿cierto? Ahora nos dice, este es el circuito mixto. Entonces se dan cuenta que en el Simulink, ese lo pueden hacer en línea también, yo puedo colocar pues los voltímetros en cada punto, los amperímetros. Obtengo por ley de Ohm, obtengo los valores. El experimento 2, igual. Entonces, ¿qué es lo que yo coloco? Un generador de señal cuadrada, ¿cierto? La resistencia, el condensador. Y reviso la carga y descarga del condensador. Varío los valores. Es eso. El experimento 3, igual el montaje, ¿cierto? Y aquí ya usamos una señal normal, una señal sinusoidal. Ajustamos los valores, tomamos los valores y completamos el cuadro teniendo en cuenta cada 5 segundos, ¿cierto? Es eso. Luego nos dicen, describa con su, bueno, la parte, así es. Entonces, si nos damos cuenta, pues esta práctica no es tan larga. ¿Qué pasa si la dejamos juntar con la siguiente? Se empiezan a complicar las cosas, ¿cierto?
Y si la dejamos juntar con la tercera, es más probable de que la entrega que hagamos sea, pues, no la más adecuada, ¿cierto? No sé qué más preguntas puedan. Aquí la idea es que inicien, ¿cierto? Las preguntas van surgiendo en la medida en que vamos tomando acción en la práctica. Les voy a enviar un video en Tinkercad para bueno, me comentan, me abren el micrófono y me cuentan qué software están manejando, qué software manejan bien. Buenas noches, profesora. Hola, John, ¿cómo estás? Yo Cuéntame. Bien, manejo señora. Tinkercad y otros softwares. ¿Sí? Ah, bueno, entonces es sencillo. John, cuéntame. Su merced nos mostraba el Simulink, ¿es el mismo que aparece en MATLAB? Este es Simulink. en línea. No, El Simulink y el MATLAB no es el mismo, pero este se puede usar en línea, el Simulink. Ah, ok, vale. Pero la idea es que, o sea, ¿por qué les digo que el que manejen? Pues para que no les demande tiempo, ¿cierto? ¿En qué hacen las Una simulaciones pregunta. en electromagnetismo en el curso programa como tal? Proteus. En Proteus, pues háganlo ahí. Tutora, una pregunta. Buenas Dime. noches. Es que yo hace poquito que pude entrar a la reunión. Sí, Para Juan esos Camilo. softwares, ¿su merced nos envía un link? ¿No? No, pues por eso les digo, el que manejen, el que cada uno maneje. Ustedes lo que deben hacer es montar esos circuitos. Pero yo les puedo enviar es del Tinkercad, cómo se maneja el Tinkercad, digámoslo así, que es el que pueden aprender más fácil, ¿sí? Porque ahí es sencillamente conectar tal y como uno lo dibuja. Ah, Ahí ya. ¿Y sí ese nos es, lo envía al foro? sí, les puedo enviar, les puedo dejar la información en el foro. Es que aquí no me está dejando compartir la pantalla. Espérame a ver si tengo la pantalla. No. Me deja compartir las ventanas a examinar, ¿no? Buenas noches, profesora. Cuéntame. Mira, es que yo también entré tarde a la clase, solamente tengo una pregunta. Dime, tranquilo. Me dices que digamos como el plazo tal para esta actividad sería esta semana. No, mira, no hay un plazo como tal. O sea, yo lo que les digo es, se cierra la actividad el 29, ¿sí? O sea, antes del 29 de noviembre tiene que estar su informe de laboratorio, ¿Correcto? ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea? Que puedan hacer esta y tener la lista en 8 días y me la dejan en el correo interno. No la van a dejar en el foro porque obviamente todos se van a copiar y esa no es la idea. O sea, al que lo deje en el foro le bajo y se lo quito de ahí. Sí, porque esto es un trabajo personalizado. Ok, entonces Pero si solamente... tú alcanzas a que el tutor te retroalimente, vas a garantizar que en tu entrega vas a tener 125 puntos. ¿Sí me entiendes? Que si no dejas para último, que si dejas para último momento, pues no. Otra pregunta. Tutora, una pregunta. En un caso que se pueda realizar alguna de estos tres puntos con videos, ¿los acepta así o tienen que ser específicamente con el simulador? ¿Cómo así? No te comprendo. O sea, un ejemplo, que pueda ser el primer punto con un video que tenga todas mis cosas para medir, para hacer las pruebas. Puedo hacer un video O y sea, en enviarlo físico, ¿me estás diciendo? en físico, sí. Sí, en físico. Claro. Listo, perfecto. Mm. Eso era. ¿Pero tienes osciloscopio para medir la resistencia interna?
No, por eso dije que para los puntos, o sea, Ah, de los sí, de los esos son muy ejemplos va a ser dos, sencillos. entonces, sí. Listo, vale, muchísimas gracias. ¿Por qué les digo que es mejor ir saliendo estos? Porque el último tiene un experimento, ¿sí? Ustedes eligen un experimento y de ese deben hacer un video. Entonces, nuestra última práctica es el 20, ¿cierto? Y tienen que entregar todo el 20, antes del 29. Entonces, lo mejor es que cuando ustedes iban a un componente, esto, uno llegaba, daba su explicación y ustedes se ponían a trabajar, ¿cierto? Ese es cierto, se me pegó y eso está muy mal. Bueno, se ponían a trabajar y usaban las 4 horas. Entonces ya va como en la organización de nosotros. O sea, si nosotros colgamos acá y ustedes se van a trabajar, que lo dudo, lo podrían hacer bien. Yo lo que les recomiendo es este fin de semana, saquen un tiempito, intenten, inicien, vean qué dificultades tienen. A mí me encuentran en el WhatsApp en horario laboral, pues a veces si la cosa es, yo igual contesto en la noche. Y en el Skype estoy siempre, entonces añádenme a la Skype. Los que no les haya llegado mis mensajes es porque no tengo su número de celular bien, escríbanme, ya tienen mis datos, el 304-1125-508, y anímense a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Eso es todo lo que tengo por decirles. No descuiden su curso, ahí es donde fundamentan. Siempre por cada unidad traten de entrar a una web conference o revisen una grabación de una web conference porque eso les permite ahorrar mucho tiempo y les permite fundamentar. Los tutores, la red de tutores en esas web conference les resumen, pero en serio que nosotros como tutores les enviamos y les enviamos mensajes y les enviamos tantas cosas, pero si ustedes como estudiantes no le organizan un tiempito a cada una de sus materias, van a quedar siempre 2 o 3 o perdidas o pasadas como muy regular. Y aquí de verdad es importante que fuera de que es educación virtual, debemos fundamentar de la mejor manera. Bueno, yo con eso no les digo que eso los va a hacer mejores o peores ingenieros, no. Porque nosotros nos damos cuenta que la tecnología, o sea, si me van a analizar a mí, por ejemplo, con esos títulos y la tecnología, todo lo que ha avanzado, yo les digo, yo creo que ustedes pueden llegar a saber, siempre el estudiante sabe más que el maestro, yo siempre lo he dicho, pero lo que debemos es establecer, o cómo se dice, mejorar esa competencia de aprender a aprender. O sea, hay cosas que ya después no las vamos a usar y tenemos que amoldarnos como nos está pasando ahora. Por ejemplo, ¿qué les pasó a todas las universidades? Ahorita la UNAD es la vanguardia en lo virtual. ¿Por qué? Pues porque tienen las herramientas y estaban preparados. Entonces, todos los otros docentes están en colapso, los mismos estudiantes no soportan la virtualidad. Entonces, yo les digo, la UNAD es una universidad buena si uno es disciplinado, porque los programas están muy bien establecidos, están avalados por el Ministerio de Educación, pero entonces el problema es que nosotros no manejamos los tiempos de la mejor manera, no nos hacemos buenos profesionales nosotros mismos. Yo no hablo de todos, yo tengo estudiantes excelentes, muy comprometidos, y ¿cuál es la diferencia? Que saben para dónde van. Entonces, estamos en un punto, el electromagnetismo es un punto de la carrera, que es como a mitad de carrera, digámoslo así, donde podemos empezar a hacer las cosas bien y donde podemos empezar a fundamentar, porque es que después todo se enlaza, todo se enlaza. Y ya después vamos a ver materias de aplicación donde todo se enlaza y si nosotros no tenemos los conceptos fundamentales, va a ser un poco más difícil hacer el proceso. Nada, intentémoslo, hagámoslo de la mejor manera y vayamos viendo cómo surgen las cosas. ¿Listo?
cómo les ha ido en su curso. A mí me gustaría saber cómo van en ese curso, sus tutores los atienden. ¿Por qué? Porque esta grabación la va a ver el director de curso. Entonces, yo no soy tutora del curso, yo estoy en un curso de básicas, estoy con pensamiento lógico matemático en el CEAD de Duitama, tengo la zona Boyacá, pero entonces a veces sí es importante saber si uno tiene buenos tutores, si el estudiante está siendo apoyado, está siendo atendido, está siendo guiado, porque en la virtualidad se necesita eso, un motorcito que le vaya a uno guiando. Cuéntenme, ¿cómo van en su curso de electromagnetismo? No me quieren contar. Hasta el momento me ha ido bien. He Ah, ok. abordado los temas así, pues normal, y no he tenido ¿Y en qué inconvenientes. tema van? ¿Qué tema? ¿En qué unidad van? Juan Camilo, te dan ganas de hablar, ¿Aló? pero no hablas. A ver. ¿Me escucha? No, sí, estamos en la ¿En tarea qué 3 en unidad este van? momento. Vamos ¿En en la qué tarea tema 3. van? Ya vieron todo lo que es la mano derecha, Biodisabat, todo eso. Sí, señora. Estamos en eso. Esa fue la tarea anterior. Ah, listo, entonces sí alcanzan bien. Ahorita iniciamos con lo de fuerza electromecánica. Electromagnética. Es electromagnética. Ajá. Sí. ¿Sí ven? Entonces, a veces hay que ir despacito a fundamentar. Bien. Nada, Esteban, no te escuché. Joan, no te escuché. Fabián, no te escuché. Solo escuché hoy a Wilson y a Juan Camilo. Profe, Bueno, a John. Cuéntame, John. pues a mí me ha ido bien en el momento en el curso. ¿Mm? De pronto sí como que los tutores un poquito ausentes, pero pues igual la temática no es tan compleja, ¿sí? Pues maneja mucho física y pues no es tan No, y difícil. las guías son bien estructuradas. Si uno se Sí, va a dar cuenta, las guías en la UNAM son muy bien estructuradas. y las videoconferencias ayudan mucho, pero entonces me surge la duda que pues yo en el momento no he manejado simuladores, o pues no para el curso. Y bueno, ¿y por qué no inicias? O sea, es que ahí está, digamos, este es el momento de iniciar simuladores, ¿sí? Inicia con el Tinkercad, que es el más sencillo. Sí, señora. ¿Listo? Entonces hagámoslo en simulación. ¿Te puedo Entonces, escribir te puedo escribir y me compartes el video que dijiste que ibas a yo compartir? voy a armarles un material. Yo creo que mañana lo estaré enviando en miras de eso. Pues pensé que podía compartirles aquí, pero no me deja compartir mi escritorio. Ah, O sea, vale, me deja, profe, gracias. De todas maneras, sí sería de pero gran es muy, ayuda. muy sencillo, sí, es muy, muy Ah, vale. sencillo. Vale, gracias, profe. Pues listo, yo creo que eso es Buenas noches. todo. A ver, Fabián. Buenas A noches, ver. profe. Ya había preguntado, pero sí, pues digamos que en sí el curso pues está pues muy interesante y pues no está hasta el momento no está tan complejo y Sí. pues las guías están muy bien estructuradas. No, Y lo pues que sí, pasa sí, es que hay mucha los información. estudiantes, de verdad que los estudiantes de electrónica son estudiantes juiciosos. En serio, yo he visto que son los más juiciosos, ni los de ingeniería industrial, no, son muy disciplinados. En este punto, pues ya saben navegar bien en sus cursos, ya saben. Bien, pues nada, yo creo que esta es la grabación, ya la termino ahí, pues para que les sirva a sus compañeros. Nos veríamos de hoy en 8 a la misma hora. ¿Tienen algún problema con el horario? No, señora. Ya Sí, saben. No, agradecer, señora. ¿Cómo, Súmese con Rafael? eso de la grabación. y Señor, agradecerle por
que agradecerle por su tiempo, por su explicación, porque realmente muy pocos tutores se gastan 5 minutos más para preguntarle a uno cómo está en el campo, el campus virtual, cómo nos hemos sentido. No, es Entonces, que esa es la forma de humanizar estos cursos, esa es la forma de, y es tan sencillo, o sea, de verdad que a la universidad le falta eso. Y precisamente lo hago pues, porque el director va a ver esto, ¿sí? Y un director puede comentarle. No, yo pienso que en todo falta humanizar las cosas, ¿cierto? Y el ser humano es más importante que cualquier. Y yo sé que todos nosotros en este momento estamos viviendo situaciones diferentes. Esta pandemia nos ha hecho ver las cosas diferentes y de nuevo pues recomendarles, en Boyacá la situación está bastante compleja, hacer las cosas y lo mejor es cuidarnos y hacer las cosas bien. Nada, yo los invito a que coloquen acción. Yo sé que esta actividad no es complicada para ustedes para nada y que vamos a hacer un buen trabajo. ¿Listo? Entonces, con los que no me he comunicado, por favor, me escriben al WhatsApp o me dejan el celular ahí en el foro. Yo estoy revisando los foros más o menos 2 veces a la semana, porque pues con el otro curso siempre, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tutores en la UNAD que se están enfermando. Entonces, hemos tenido que cubrirlos, entonces nos han dejado más estudiantes en retroalimentación, en calificación, entonces ha sido un proceso bastante diferente y extenuante para nosotros, pero pues nada, con la mejor actitud y yo les agradezco, de todas formas, cumplir la mitad de los estudiantes inscritos, de lo que he escuchado a los tutores, pues tampoco no lo han logrado, logré al menos cumplir la mitad. Les agradezco por este tiempo y nada, pues los invito a de hoy en 8 si pueden estar, si no les haré llegar la grabación. Esto lo subo a YouTube y se los comparto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas bendiciones, Ok, cuídense tutor, mucho muchas y gracias. estamos en contacto. Bueno, Muchas Ok, gracias. tutor, muchas gracias. Bueno, profe, Buenas noches. cuéntame, ¿todos llenaron asistencia? Sí, señora. Sí, señora. También. para el día domingo ya está subida